a la primera clase. ¿Observan? Sí. Todo completo, ¿no? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, como tal, jóvenes, fíjense. Lo voy a... En la primera unidad, de acuerdo al sílabus, el sílabus también se lo voy a entregar, aunque está colgado en la plataforma, pero de todas maneras a la delegada se lo voy a enviar para que ustedes lo tengan también. ¿Ya? Cualquier cosita así que de novedad, se lo voy a enviar a su delegada para que lo comparta con ustedes. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a ver. Son unicelulares y por obvio, como son unicelulares, son microscópicos, ¿no? Todas las funciones vitales lo lleva a cabo esa sola célula. Todo. Su metabolismo, su reproducción, todo. Y la mayor cantidad de protozoarios, el tipo de reproducción que tiene es asexual, con excepción en el grupo de los apicomplexa, que tienen el tipo de reproducción sexual y asexual. Esa es la característica de los apicomplexa, ¿no? Y lo que sucede en contraposición, los helmintos, si unos son unicelulares, estos son multicelulares o pluricelulares. Si son microscópicos, estos son macroscópicos. Mayormente el 99% son macroscópicos, es decir, inclusive son conocidos como gusanos. Y como tal, jóvenes, si el protozoario lo cumplía todas las funciones de una sola célula, aquí en los helmintos ya hay sistemas, ¿no? Sistema digestivo, nervioso, muscular, etc. Son células especializadas, cada cual cumpliendo con su función, ¿no? Y en el caso de los helmintos, aquí todavía hay variación en cuanto se refiere al tipo de reproducción. En algunos casos son hermafroditas y en otros casos son dioicos, ¿no? Hermafroditas, los céstodos, todos son hermafroditas. Los tremátodos son hermafroditas con excepción de los esquistosomas, mientras que los nemátodos todos son dioicos, es decir, hay presencia de machos y hembras, ¿no? Características generales de todo ello. Ya. Bien, ni huevo, ni parásito dentro de una célula, no es. Esto lo que nosotros estamos observando es parte del tema que se está llevando, que vamos a empezar. El primer tema la primera sesión de aprendizaje se refiere a parásitos protozoarios emergentes, ¿no? Y dentro de esos protozoarios emergentes, principalmente están aquellos protozoarios que están dentro del grupo de los apicomplexa. Y uno de los representantes de los apicomplexa tiene este tipo de estructura. Este no es una larva de parásito, nada. Esta es una estructura que el parásito forma y también con esta estructura nosotros nos infectamos. Este es un ooquiste, que es muy diferente al quiste. Este es un ooquiste de Cryptosporidium. Más adelante lo vamos a explicar bien en ese sentido. Por favor, jóvenes, da una lectura a ese párrafo, joven. Ya. De todas las enfermedades consideradas emergentes, aquellas producidas por los protozoos parásitos son una de las más importantes. Cryptosporidium y microsporidios.
están considerados protozoos emergentes, mientras que Giardia está considerada como reemergente. Ajá. Fíjense, jóvenes, y lo que ustedes han visto aquí en esta imagen, aquí ya tenemos esa imagen que está, digamos así, dejando salir estas estructuras infecciosas, ¿no? Estos de acá. Este es el ooquiste de Cryptosporidum. Este es el ooquiste de Isospora belli. Así. Vamos a verlo de manera diferente. Pero antes de empezar, y antes de caer en confusión, ustedes dirán, ¿quiste o quiste? ¿Cómo es eso? A ver, ¿alguien me puede decir qué es un quiste? ¿Aló? ¿Me dicen o llamo? Creo que ustedes están acostumbrándose a que los condicione, creo. Opiniones, jóvenes, lo que piensen. Porque si llamo, cuando hago una pregunta, a ver, Renato. Bueno, por lo que tengo entendido por microbiología, los quistes es como un estado en reposo en el que un organismo opta para poder resistir diferentes tipos de ambiente. Y por lo que escuché y tengo entendido, un ooquiste es una estructura que pertenece a la parte de estos organismos apicomplexos, que son característicos de los parásitos emergentes, como usted bien lo... Ya, pero ¿cuál será la diferencia entre quiste y ooquiste? Ya, en que el quiste es mayormente lo tienen lo que son las bacterias, los protistas, y como dije, un organismo puede enquistarse y volver a la normalidad en ese estado. En cambio, creo que los ooquistes, una vez que se rompe esa estructura, ya no puede volver a la normalidad hasta que lo vuelva a formar. Algo así entiendo. Ya, muy bien. Opiniones valen. ¿Alguien más? No confundan espora bacteriana con quiste. Las bacterias no forman quiste. Las bacterias, algunas bacterias, no todas, forman esporas, ¿no? Y la espora es otro tipo de estructura de resistencia. ¿Qué en parasitología general no han visto? Por ejemplo, en Tameba histolítica, forma quiste, dice, cuya característica es que tienen 4 núcleos, con cariosoma central uniforme, los gránulos de volutina dispersos a través de la membrana nuclear de manera uniforme, etc. ¿Cómo se forma el quiste? Bueno, hay que leer, jovencitos, ¿ya? Hay que leer cómo se forma un quiste, cómo se forma un ooquiste. Bien, como les mencionaba, este es el ooquiste de Cryptosporidum y este es el ooquiste de Isospora. En su estado inmaduro, que está aquí apuntando el láser, y en su estado maduro, aquí a la izquierda, ¿no? Ya más adelante lo vamos a definir bien. Fíjense, los coccidios, que son llamados estos tipos de parásitos, coccidios intestinales, son pues mayormente oportunistas y emergentes. Entre ellos está Isospora belli, Ciclospora y Cryptosporidum, ¿no? Oportunistas, ¿por qué? Porque mayormente se hacen evidente en pacientes inmunocomprometidos. En estos van a hacer cuadros clínicos de forma aguda y los tratamientos no son muy efectivos en cuanto se refiere a
a una persona inmunocompetente, porque una persona inmunocompetente que tenga la infección por cualquiera de estos, va a ser un cuadro diarreico leve, un día, 2 días, y de ahí desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro mismo sistema inmunológico lo sobrepone o lo sobrelleva a ello, ¿no? Ahí está. Y todo lo que estamos viendo acá de Cryptosporidium, Ciclospora, Isospora belli, son los ooquistes. Cuando haga la clase, la descripción de su ciclo de vida, ahí vamos a ver cómo se forma un ooquiste. Pero vamos a empezar por definir al primer parásito, Isospora belli, ¿no? Este Isospora belli, la enfermedad que causa en el humano se llama isosporiosis, falta la S, isosporosis o isosporiosis, ¿no? Cualquiera de los dos. Parásito monoxeno. ¿Qué significa eso? Mono. Que es el parásito que cumple todo su ciclo biológico en un solo huésped. Muy bien, carambas. Ajá, parásito que cumple todo su ciclo utilizando un solo hospedero, ¿no? Mientras que el polixeno utiliza 2 o más hospederos. Muy bien. Sí, exacto. Fíjense, en 1860, este investigador Virchow lo describió por primera vez, pero para clasificarlo correctamente, recién en 1923, cuando este señor Wenyon encontró quistes pues, en materia fecal de soldados, ¿no? Sobre todo en el Medio Oriente, ¿no? Egipto, Palestina, Turquía y países del Mediterráneo. Razón por las cuales este nombrecito fue pues relacionado con el término de belli. ¿Por qué? Porque eran soldados, ¿no? Eran luchas bélicas, como se dice, ¿no? De ahí Isospora belli, aquí. Entonces, desde ahí lleva pues ese nombrecito de Isospora belli. Y aquí tenemos un ooquiste en observación en fresco, en materia fecal. Ahí está. Este ooquiste está inmaduro. Está inmaduro. Y al ser inmaduro, ¿será infectante? No infecta. No va a ser infectante. Para que sea infectante, tiene que madurar. Muy bien. Fíjense, el ooquiste es grande, ¿no? Fíjense, ahí está, grande. A 400 aumentos se observa grandecito. Grande se observa. Y fácil de identificarlo. Y aquí nosotros tenemos, pues acá, de 25 a 30 micras de longitud. Se parece a una suela de zapato. Contiene 2 esporoblastos, aquí están. Y en cada esporoblasto se llama en esta condición, cuando está así, inmaduro, así. Este es el esporoblasto. Ese esporoblasto se va a dividir en 2, ahí está, dividido en 2. Cada uno de ellos recibe el nombre de esporocisto. Y dentro de cada esporocisto se van a formar 4 esporozoitos. Es decir, por cada ooquiste, ¿cuántos esporozoitos habrá? 8 esporozoitos, ¿no? Muy bien, y su tiempo de maduración, desde esta forma, que está inmadura, hasta la presencia de los esporozoitos dentro del esporocisto, entonces dura pues aproximadamente 5 días. Esto lo hace en el medio ambiente. ¿Y de qué manera? Fíjense, el ooquiste, su citoplasma es granular, pared lisa, aquí está incolora, ¿no? Pero el esporoblasto sí tiene afinidad por un colorante, por la fucsina fenicada, razón por las cuales a estos parásitos, a las estructuras de estos parásitos, principalmente conocidos como ooquistes, su característica es de que son ácido alcohol resistentes. ¿Qué bacteria es ácido alcohol resistente? Bacilo de Koch. El bacilo de Koch. Ajá. Estos son
ácido alcohol resistente, razón por las cuales hay una técnica específica para poder identificarlos, colorearlos, ¿no? La técnica de Kinyo, es decir, la coloración de Kinyo, que no es más que el Ciel-Nielsen modificado, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Ahí está. En una observación de inmunofluorescencia, y aquí tenemos pues el ooquiste, ¿no? Ahí está. Este ooquiste está inmaduro. Este ooquiste está inmaduro. Dime, Renato. Una consulta. En la parte donde decía morfología, usted dijo, o sea, aquí en la diapositiva dice cada espora contiene, pero usted lo corrigió diciendo que cada esporocisto. Esporocisto. Se llama Acá, esporocisto. esporoblasto. Esporoblasto se llama cuando está acá, así. Sí, inmaduro. Cuando se divide, también acá sigue siendo esporoblasto, pero después ya cambia a esporocisto. Por eso, donde dice cada espora contiene, cada esporocisto contiene 4 esporozoitos. Ajá, acá. Ahí. Cada esporocisto. Ahí se ha equivocado. Cada esporocisto, ¿ya? Contiene 4 esporozoitos. Muy bien. Y ahí tenemos nosotros. ¿Y cómo? Estos se encuentran en la naturaleza, hablando de su epidemiología. Cosmopolita, es decir, distribución universal, principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Y fíjense, está relacionado con pacientes con inmunodeficiencia, ¿no? Que tienen HIV. Esa es la razón por las cuales se les considera como emergentes, debido a que hoy en día, pues, el grado de deficiencia nutricional se está, digamos, está incrementando, no solamente por causa de este virus, sino por otras causas, ¿no? Hoy en día, ¿cómo está la drogadicción? Está muy alarmante las tasas de personas drogadictas. ¿Y esas personas drogadictas tendrán su estado nutricional normal? No tienen. Y al no tener su estado nutricional normal, su sistema inmune también pues decrece, ¿no? Decrece. Entonces, se está viendo todos esos casos, ¿no? No solamente por drogadicción, alcoholismo, etcétera, etcétera. Esta especie de Bailey es la única que nos puede infectar a nosotros, ¿no? Acá. Los parásitos que infectan al perro y al gato son Isospora canis, Isospora oionensis, Isospora burroughsis e Isospora felis, ¿no? Entonces, estas especies a nosotros no nos infectan. La única que nos causa infección es Isospora Bailey. Su frecuencia. Fíjense la diferencia entre un país desarrollado y los países subdesarrollados. Estados Unidos y Europa, el 0,2%. Países no desarrollados registran de 3 a 20%. Y África, fíjense, 60% de personas parasitadas. Entonces ahí está la diferencia clásica, pues, de qué tipo de poblaciones son los que son vulnerables a este tipo de parásitos, ¿no? Por eso se dice, está relacionado con cuadros de inmunodeficiencia. La transmisión, o quistes esporulados o maduros, acá, juntamente con el agua y alimentos contaminados. Su hábitat a nivel de nuestro organismo, como son entéricos, están en el intestino delgado, principalmente pues en las criptas intestinales, ¿no? ¿Cómo se llaman estas criptas intestinales? A ver, recordemos. Cripta. Cripta de... Ya se olvidaron. Ahí es donde se ubica, ¿no? En nuestro intestino delgado. ¿Y cómo es su ciclo vital? Fíjense. Vamos a empezar aquí por el ooquiste que sale del hospedero, con la materia fecal.
Aquí está. Entonces, este ooquiste está inmaduro. Muy bien. En el medio ambiente, aquí está, en el medio ambiente, este ooquiste va a comenzar a esporular. Este esporoblasto va a formar dos esporoblastos que con el tiempo se van a convertir en esporocisto, aquí está, y cada esporocisto va a tener 4 esporozoitos en su interior. Entonces, jóvenes, si esta fase es no infectante, esta es la fase infectante. Y como tal, nosotros pues nos vamos a infectar, como este está en el suelo, entonces vamos a infectarnos con el polvo, al poner las manos en el suelo, contaminarnos y no lavarnos, por presencia de insectos vectores, los mecánicos, todos estos que van a trasladar estos zooquistes pues a los hogares, a los alimentos, pues estos pueden contaminar el agua, etcétera, etcétera, y juntamente con cualquiera de esos alimentos o el agua, nosotros lo vamos a ingerir, ¿no? Lo ingerimos, ya entró por vía oral, su puerta de entrada es la boca. A nivel del estómago, esta protección del ooquiste, esta membrana, se va a debilitar por acción del jugo gástrico y a nivel del intestino se van a liberar los esporozoitos. Ahí están los esporozoitos liberándose. Estos esporozoitos, ojo, todos los apicomplexas son intracelulares. No hay apicomplexa que sea extracelular. Todos son intracelulares. Entonces, ¿qué hace el esporozoito? Fíjense, aquí están los enterocitos, acá. Infecta a un enterocito, ingresa a través de su membrana citoplasmática, entonces ingresa por la parte ciliar, ¿no? Esta es la membrana, la cara ciliar del enterocito. Ingresa, llega al interior, aquí está en el citoplasma, y comienza pues a transformarse, a multiplicarse. Fíjense, comienza a multiplicarse, ¿no? Esto de acá se llama como ciclo esquizogónico. Aquí está, ciclo esquizogónico. Y como tal, jóvenes, como consecuencia de esta multiplicación, van a salir trofozoitos. Estos trofozoitos que están acá, ojo, ya no son esporozoitos, sino son ya trofozoitos. Entonces, cada uno de estos, fíjense, puede seguir nuevamente con este ciclo asexual. Puede seguir, infecta, se multiplica, se libera otra vez y así sucesivamente. Pero va a haber una generación de estos trofozoitos que se van a diferenciar sexualmente en gametocitos. Microgameto, macrogameto. Y como consecuencia de ello, fíjense, el microgameto infecta, el macrogameto infecta, pero ¿quién se multiplica? El microgameto comienza a multiplicarse. Y estos que se liberan, ya son los microgametos, van a fecundar al macrogameto. Y este macrogameto fecundado, ¿qué nombre recibe? Esporoblasto. ¿Qué nombre recibe? Esporoblasto. ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe? Ooquiste. Aquí está, pues, ooquiste, aquí está ooquiste, con la flecha, te estoy jalándolo así. Este es el ooquiste. Entonces, ¿qué cosa es un ooquiste? ¿Qué es un ooquiste? Es la estructura que se forma como consecuencia de la unión entre un micro y un macrogameto, que es característico de los apicomplexa, ¿no? Es por causa de una reproducción del tipo sexual.
Este es el ooquiste, ¿no? Entonces ya sabemos por qué se llama ooquiste. Bien, ahí está el ooquiste y nuevamente cumple pues con su ciclo de vida. Entonces, jóvenes, ¿cómo es su modo de maduración? División del núcleo, división de la masa granular, origen de dos células hijas, esporoblastos, aquí están los esporoblastos, conversión a esporoquiste, con 4 esporozoitos en forma de salchicha, ¿no? Los esporozoitos ya ustedes han visto cómo son. Son alargaditos así, ¿no? Esporozoitos son alargaditos. Entonces, como tal, jóvenes, esta es la forma de maduración del ooquiste de Isospora B, ¿no? Ahora, ¿por qué es considerado como parásito? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus mecanismos patológicos? ¿Qué acción patógena es el que realiza este protozoario dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Fíjense, ojo, lo que les estoy mencionando son en personas con estado nutricional débil, con sistema inmune así disminuido. Una persona inmunocompetente también lo va a hacer esto, pero de manera muy leve, hasta incluso otras personas que ni siquiera lo notan, ¿no? Lo notan, pasa desapercibido el proceso infeccioso. Se incrementa el peristaltismo intestinal, como consecuencia del incremento, pues va a haber diarrea. Y al haber diarrea, va a haber, obvio, pérdida de peso. Dolor abdominal, en forma de cólico. Las mucosas y vellosidades intestinales aplanadas, cortas. Lámina propia se observan linfocitos y otros leucocitos, característica de un proceso inflamatorio, de una reacción inflamatoria. La diarrea es intermitente, de 3 a 4 días. Y fíjense, los ooquistes se observan después de 20 días después de la infección. Inmediatamente no se observa. El grado lesivo depende de la cantidad de parásitos y también del sistema de, digamos, de recuperación de la persona, ¿no? De reacción de la persona frente a la agresión con este parásito. Eso es lo que ocurre. La lesión lo va a ocurrir, lo va a producir por el mismo esporozoito o trofozoito que sale de la célula destruida, infecta a otra, es decir, tiene un tipo de acción traumática, ¿no? Por destrucción de los enterocitos. Bien, ¿qué se presenta? Diarrea, pérdida de peso, astenia, no tiene ganas para nada. Heces líquidas, lientéricas. ¿Qué será lientérica? Son desechos no digeridos. Claro, digeridos, semidigeridos, ¿no? Siempre el cólico abdominal, fiebre y cansancio, adinamia, no tiene ganas de hacer nada, anorexia, no tiene ni hambre, náuseas, y claro, ¿qué persona con dolor abdominal, con náuseas, vómitos, va a querer comer todavía, ¿no? Entonces, hay una deshidratación, mala absorción, y en las personas VIH positivo hay una eosinofilia que determina pues su característica primordial. Ese es el que nos causa Isospora B, ¿no? Su diagnóstico, ya les había mencionado, directo, hay como lo hemos visto, al ooquiste, es grandecito. Si en caso hay una persona que tiene este tipo de infección parasitaria, el ooquiste puede ser observado fácilmente, ¿no? Pero hay método de concentración también que pueden utilizarse cualquiera, Willis, Faust, sedimentación espontánea, etc., ¿no? Y aquí está el método de Quillo, ¿no? El Ziel-Nielsen modificado. Entonces, como tal, jóvenes, este tipo de coloración generalmente se aplica en estas muestras diarreicas que se sospecha pues la presencia de coccidios. No solamente isospora, sino también ciclospora o criptosporina, ¿no?
Frente a esta técnica de formol, mertiolate y yodo, hay formas ovoides o quistes de 20 a 30. Es contraste nomás que se hace. No es coloración, sino es contraste, así tipo Lugol. Y la presencia de estos cristales es característico, pues, en caso, principalmente, personas con positivas al VIH. Ahora, proceso histológico, y este es tipo patológico, esto ya no nos compete a nosotros, esto es ya competencia del médico patólogo, ¿no? Identificación del parásito mediante este tipo de coloración, ¿no? Entonces, esa es la forma como se determina, pues, a Isospora belli. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Nada. Entonces seguimos adelante. Cryptosporidium. Fíjense, también un coccidio apicomplexa, descrito en 1912 por este señor Teiser, ¿no? Igual que al anterior, es parásito monoxeno. Los animales domésticos son los hospederos principales. Infectan las criptas igual que Isospora. Es autolimitante y dura de 10 a 15 días, ¿no? En personas inmunocompetentes son ese tipo, ¿no? Es autoinfectante. Este término de autoinfectante lo vamos a ver cuando hagamos su ciclo biológico. Ahí está la morfología, fíjense, ooquiste en materia fecal. Ojo, si el otro era tipo ovoide, el ooquiste de este Cryptosporidium es esférico o simplemente ligeramente ovoide, ¿no? Ahí está, fíjense. Y solo tiene un esporocisto nomás. Y dentro de este ooquiste hay 4 esporozoitos, ¿no? Entonces, esto de acá, nosotros lo hemos observado acá. Este de acá. Este es el ooquiste de Cryptosporidium. Aquí está. Este es un ooquiste. Y aquí está el ooquiste dejando salir a los esporozoitos. Son 4 esporozoitos. Ahí están los 4 esporozoitos que están saliendo de este ooquiste. Entonces, si Isospora tiene 8 esporozoitos, Cryptosporidium solo tiene 4 esporozoitos, ¿no? 4 esporozoitos. Bien, ahí está. 4 a 6, cercano al diámetro de un glóbulo rojo. Doble pared en contraste de fases, ahí está, doble pared, ¿no? Y en el interior hay 4 esporozoitos. ¿Cómo nos transmitimos con Cryptosporidium? De humanos a animales, de humanos a humanos y animales a humanos. Contaminación fecal. Por todos estos tipos nos podemos contaminar o infectar. Agua, alimentos, aire, manos, objetos contaminados, relaciones sexuales, ¿no? Por cualquiera de ellos, por cualquiera. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí en su ciclo biológico cuál es la característica de Cryptosporidium en cuanto se refiere a la formación de su ooquiste. ¿Quiénes se encuentran como factores de riesgo? Niños, particularmente aquellos que usan pañales, que asisten a centros de cuidado infantil, padres de niños infectados, trabajadores de cuidado infantil. Hay señoras, señoritas que cuidan, pues, en esos centros de cuidado de niños. Los niñitos, pues, se defecan, todo eso, y estas personas son los que cuidan, ¿no? O sea, cambian sus pañalitos, todo eso,
que se infectan de esa manera. Manipuladores de animales, aquellos que participan en actividad sexual de oral y anal, ¿no? Viajeros internacionales, especialmente aquellos que viajan a países de desarrollo, los mochileros, excursionistas y campistas que beben agua no tratada y no filtrada, nadadores que tragan agua en piscinas, lagos, ríos, personas que viven en aguas de pozos poco profundos y desprotegidos, ¿no? Son factores de riesgo que se presentan pues para el contagio por criptosporideo. Y aquí tenemos el ciclo de vida. Este de acá es esquemático, pero aquí vamos a verlo en este sentido. Fíjense, siempre partiendo por la eliminación del ooquiste al medio ambiente. Este ooquiste que sale con la materia fecal ya es maduro. Es decir, no necesita madurar en el medio ambiente. ¿Dónde está? Ahí está. Este ooquiste ya está maduro. Y como consecuencia, ya es potencialmente infectante. Entonces, ¿quiénes pueden infectarse? Los animales, el hombre, etcétera. Ya hemos visto las modalidades de infección.